Buenas tardes, buenas noches. Salud a Uruguay, Brasil, Argentina. ¿Cómo Buenas andan? tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal, Gabriela? ¿cómo está? ¿Está frío en Uruguay, en Montevideo? Está frío, pero es un frío feo porque está húmedo. Entonces, Pero, ¿y la sequía que tenían? ¿Cómo andamos con eso? llovió ayer, en la madrugada llovió mucho, Qué, pero igual, la salinidad del agua no se ha controlado todavía. qué lástima, qué problema, che. No, es un problema muy serio, sí, muy serio. Qué va. Además, no se imaginan lo que fue hace un mes atrás el agua, lo que era el sabor. Era, Sí, uno leía la noticia, no podíamos creer así. pero hasta para cepillarnos los dientes teníamos que usar agua embotellada, Oh, porque una gota que tragáramos y era como veneno. qué bárbaro. La verdad que no se está pasando muy bien en ese aspecto acá. Pero bueno, Bueno, adelante. Bueno, experiencias. experiencia de vida. Apreciamos cuando no las tenemos, ¿eh? Cuando nos falta, recién Sí. apreciamos su totalidad, pero el agua es fundamental. Ah, Porque vos la luz, bueno, qué sé yo, prender una vela, pero el agua, ay, mm, es verdad, sí. bueno, a ver, hoy no hay un tema especial. Queremos que a las 8 va a entrar Andrés Toledo para dar algunas directivas sobre y pautas para la monografía final, no para la actividad de este módulo, que ya la tienen, es decir, que la tienen que... Sí, yo ya la subí. Ah, perfecto, que el plazo es el 10 de agosto, que es la jerarquización, cómo harían la jerarquización de los requisitos para que una Sí, investigación sea ética, sin decir que alguno no se debe cumplir, sino que son todos imprescindibles, pero que se podría hacer una jerarquización ujú, como una forma de mejorar el tratamiento de la evaluación de los protocolos y evitar demora o evitar perder tiempo. ¿Ah? Así que hoy nos vamos a dedicar a satisfacer dudas, preguntas, eh, realizar aportes en los problemas que tienen en cada lugar de trabajo, que así entre todos podemos ir hacia a buscar caminos de solución, ¿no? Porque esto está muy, eh, al haber un control estatal, y en Brasil lo tienen con la CONEP, y nosotros acá en Argentina tenemos el ANMAT y tenemos acá en Córdoba una propia, que es COEIS, y que muchas veces complica mucho las cosas, ¿no? Porque les doy un ejemplo. COEIS, bueno, ahí vieron en la presentación que regula las investigaciones que se hacen en la provincia de Córdoba. Y hay que presentar ahí los trabajos, los refrendan, algunos lo vuelven a evaluar cuando son de genética, vacuna o en niños, eh, pero muchas veces se ponen uno dice, se ponen muy exquisitos, que el nombre, el registro del investigador principal es distinto al que está en la hoja del registro. Y uno dice, no, es pura burocracia esto, que tiene que ver, que tenga, uno puso un solo apellido y en el otro puso los dos apellidos.
Bueno, pero ellos también, y acá en Córdoba pasó un suceso de muertes muy importantes de recién nacidos en la mayor maternidad de acá de Córdoba, y se sospechó que hubo dolo, es decir, que hubo intentos, los chicos fueron inyectados con insulina o con potasio, y bueno, un escándalo, y por supuesto cuando llegó la justicia ya había 5 o 6 chicos muertos. Y alguien dijo, y esto estaba dentro de un plan de investigación. ¿Para qué? Se armó un problema y les cayó a esta oficina gubernamental, al COEIS, le cayó la policía, le cayó la gendarmería, le allanaron todo. Fue algo muy, eh, muy difícil para ellos, muy bravo. Por Sí, sí. supuesto, no le encontraron nada porque no había ningún estudio en marcha. Salud, Leonardo, ¿cómo andas? No había ningún, Buenas noches, ¿cómo les va? no había ningún estudio de neonatos en marcha, todo había sido una falsa acusación, pero se ligaron ese allanamiento y esa inspección. Y claro, al tener eso, se ponen mucho más rígidos. Estaba contando Leonardo lo que pasó acá con el materno neonatal, el asunto de los neonatos que murieron, y que alguien dijo que estaban en un programa de investigación, en un protocolo de investigación, como para embarzar todo lo... Y bueno, le cayeron a COEIS, la policía, la gendarmería, se llevaron libros, registros, fue un escándalo. Al final no se comprobó nada, pero eso motivó que se pusieran muy exigente con todo el papeleo que hay que presentar, que ya de por sí es bastante difícil de cumplir. Todos los requisitos, que la copia, que el seguro, que esto, que este otro. Es casi un infierno, y hay que dedicar, a ver, los servicios que manejan protocolos, que realizan investigación, tienen una study coordinator, que se llama, una persona que se encarga de verificar que todos esos requisitos se cumplan antes de presentarlo al CIEIS, al Comité de Ética de Investigación de la institución. Y ese CIEIS lo evalúa y lo aprueba, o lo aprueba con recomendaciones, o le hace observaciones o los rechaza. Pero, y el CIEIS a su vez lo tiene que presentar al COEIS, al estamento estatal. Entonces, son varios pasos burocráticos. Y hay muchas fallas en los canales de comunicación. Para colmo, ANMAT, que es la entidad reguladora, como es acá en Argentina, como es la CONEP, allá en Brasil, la Comisión Nacional de Pesquisa, y en Uruguay no sé cómo se llama No sabría decirle. bueno, tiene su propia normativa, y a su vez, acá en Córdoba, como es la República Argentina federal, también tiene su propia normativa provincial. Y muchas veces no están de acuerdo, hasta que se ponen de acuerdo, y bueno, y se crea cierta tirantez, hasta que el asunto vuelve al investigador. El investigador habla con el sponsor. Y estoy hablando de estudios estos multicéntricos que vienen desde afuera.
Y el sponsor dice, ¿por qué hay que cambiar esto? Bueno, porque la normativa de Córdoba o la normativa de la ANMAT dice que tiene que estar esto, y no está como se especifica. Y se demora, y es todo un trámite terrible, ¿no? Y a veces dan ganas de tirar todo e irse, porque es muy cansador, es muy cansador. Además del trabajo que hay que hacer para, que es más importante que proteger la dignidad, los derechos, el bienestar y la seguridad de los sujetos de investigación, de los probandos, de los pacientes. Entonces, es muy cansador. Inclusive, acá hay algo que yo le quería decir de los requisitos que no figuran entre los requisitos. Una de las fallas que casi todas la tienen es que no se controla al estudio en la marcha del estudio. Es decir, tendría que haber un comité de auditoría interna que está en algunas reglamentaciones, pero en la práctica no figura, no actúa. Es decir, el Comité de Ética de Investigación, que acá se llama CIEIS, Comité Institucional de Ética de Investigación en Salud, pero podemos decir CEI, Comité de Ética de Investigación, eh, la, la, el, me quería preguntar algo, Fabián, perdón, no vi la mano levantada. No, en relación a los comentarios de los procesos administrativos que suelen percibirse como burocráticos, yo soy secretario técnico del Consejo Provincial de Evaluación en Salud de la provincia de Mendoza y difiero un poco con la postura de que sean considerados burocráticos. Yo creo que los procesos administrativos tienen un rol de regulación, porque lo que muchas veces regulamos son procesos, y en toda regulación de procesos, lo que se controla son justamente las distintas fases que va atravesando ese proceso para emitir un dictamen en relación al proceso general. Si un investigador es incapaz de completar adecuadamente un registro donde tiene que cargar sus investigaciones, difícilmente puede ser capaz o minucioso a la hora de completar una historia clínica. Y yo tengo este debate permanentemente con los investigadores y con los coordinadores de estudio, porque ellos sienten en esto una carga burocrática, la carga administrativa, y yo siempre argumento que es burocrática hasta que tengan un inconveniente. Cuando tengan un inconveniente, van a ver que los procesos terminan jugando a su favor, porque si fueron cumpliendo cada uno de los procesos de las distintas etapas de la evaluación de una investigación, ellos en cada una de las etapas, de alguna manera, comparten responsabilidades con otras instituciones. El instituto que regula la investigación nacional o provincial, el instituto que evalúa la investigación, el comité de ética, el patrocinador que ha complementado todos los procesos administrativos que tiene que complementar al momento de la apertura de centros ante la ANMAT, etc. Entonces los procesos administrativos, para mí, que los llevo adelante y que lidio con los procesos administrativos, más allá de las evaluaciones éticas y metodológicas que son centrales, se tienen que cumplir como se tienen que cumplir porque aseguran calidad. Exactamente, pero el problema es que por ahí se extralimitan. Entonces, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un control estricto porque se está jugando la seguridad, el bienestar, los derechos de los probandos. Pero muchas veces se exageran en detalles niños que no hacen a la seguridad del paciente, ni al bienestar, ni a la dignidad del paciente. Y eso endurece todo. Eh, cuando son niños, y ahora que estamos con toda la autonomía en desarrollo, que si tiene de 16 a 18 años, tiene que haber el consentimiento. Si tiene de 13 a 16, el consentimiento o asentimiento depende si es un método agresivo o no agresivo. Si es menor de 12 años, el asentimiento. Y algunos se sobreponen
y una vez nos pararon un estudio porque se sobreponía un año y se retrasó un estudio que era magnífico y era muy urgente hacerlo porque se trataba de la reacción que tienen los trasplantes de médula cuando producen la reacción injerto versus huésped. Y se retrasó como 8 meses y era una nimiedad, pero Bueno, cambiar pero todo, hacer si se todo rechazó 8 meses por un solapamiento de formulario de consentimiento informado, evidentemente hay algún problema en el exactamente, equipo de investigación o en el patrocinador que no tiene capacidad de gestión. exactamente. Bueno, Eso se ahí debe está. resolver inmediatamente. Cómo agilizar los canales de Claro, comunicación es una cosa muy importante. Y lo que yo sí. quería decir era que una de las fallas que está presente es que los comités de ética de investigación muy rara vez eh, fiscalizan o controlan o vigilan que los protocolos se vayan desarrollando correctamente. El Y eso monitoreo ético. es un monitoreo ético y Claro, que se cumpla la metodología. Eso lo sí, hace las CRO, los Contract Research Organization. Son sí. organizaciones que el patrocinador le paga para que el trabajo ande bien desde el punto de vista del patrocinador. Pero, porque ellos quieren que las cosas se hagan bien, para que se aprueben. Ahora, los investigadores le tienen pavor a ellos y a nosotros, el comité, no. Le tienen un pavor porque, claro, los monitores, si ven alguna falla muy grave, retiran el estudio y los investigadores se quedan sin el estudio y sin el dinero. Entonces, y son muy exigentes los monitores, pero hay gente que está contratada, que la paga el sponsor, que tiene mejor apoyo económico que los miembros del comité de la institución. Y tenemos que tener mucho más tiempo, casi una dedicación exclusiva para controlar que a más de la necesidad de que se reporten los efectos adversos, etcétera, etcétera, hacer inspecciones para ver si se están cumpliendo bien los requisitos, ¿no?, que se exigen en investigación. Pero bueno, llegará el tiempo en que se empiecen a funcionar esos comités de auditoría interna, que se llama CAI, Comité de Auditoría Interna, que son inspecciones del propio CIEIS sobre los estudios que están en marcha en la institución. ¿Ah? Eso es una falla que hay todavía, porque por supuesto que el comité del hospital el comité de ética y de investigación tiene que estar alerta y tiene que demostrar o vigilar que el investigador tenga la capacidad suficiente y ya se le están exigiendo que hagan los cursos de buenas prácticas clínicas y que tengan un entrenamiento para poder evaluar, para poder dirigir como investigador principal. No puede ser cualquiera que se le ocurra una idea y se largue con eso. Y eso está bien, esa exigencia yo creo que está bien, que se exijan cada vez más, que haya formación técnica específica, además de la ética, en metodología, que es un metodólogo que sepa para que la cosa salga bien. Es decir, acá en el Comité de Ética e Investigación las exigencias tienen que cumplir sí o sí. Es decir, porque si la molécula nueva que se está investigando va a causar un daño, es porque no se estudió previamente que en la fase 1, 2, en la fase preclínica en animales y en la fase 1, 2, se hayan hecho bien. Y eso es grave. Así que la minuciosidad, y ahí te doy la razón, Fabián, de que además
del proceso que tiene que cumplirse para evitar problemas y que todo actúe aceitadamente, la rigurosidad en la capacitación de los miembros de los comités de ética e investigación tiene que ser cada vez más cuidadosa. No digo rigurosa, digo cuidadosa. Alguna vez nos pasó que tuvimos un problema con un estudio, me acuerdo, de cardiología. Bueno, pero el investigador accedió a hacer los cambios, no hubo problema, se hicieron bien las cosas. Justo se presenta un efecto adverso serio y uno de los participantes muere. Y por un efecto adverso inesperado. Me acuerdo que el investigador vino al comité a agradecernos, ¿no? Porque gracias a que había cumplido todas las normativas, los familiares que estaban muy instruidos o muy bien informados acerca del estudio, se había informado muy bien a la familia, a todos, no hubo ningún problema, nadie hizo ningún escándalo ni ningún reproche. Y el investigador dice, menos mal que me exigieron, ahí te doy la razón, Fabián, que nos exigieron tener todo bien realizado para no tener ninguna falla y poder demostrar que fue un efecto adverso inesperado que estaba considerado dentro de los posibles riesgos graves, pero poco frecuentes. Bueno, pero costó mucho tiempo, ¿eh? No fue fácil, porque al comienzo, y estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, por ejemplo, yo pertenecí a la primera comisión provincial que OPIS se llamaba, ¿no? Comisión Provincial de Ética y Investigación en Salud. Y estábamos designados por una resolución del Ministerio de Salud. Y se conformó una comisión multidisciplinaria y veíamos los protocolos más sensibles cuando trataban de vacunas y todo. Y empezamos a exigir transparencia, que es otra falla que hay. Transparencia en los acuerdos económicos, que es una cosa muy delicada. Cuando exigimos eso, ¿qué pasó? Estoy hablando año 2002, hace 21 años. Hicieron lobby, hicieron presión algunos investigadores, el ministro de Salud, y el ministro de Salud nos borró directamente, sacó una resolución que se disolvía la Comisión Provincial de Ética de Investigación en Salud. Es decir, y lo que pedíamos era algo que hoy es un requisito más y todo el mundo lo hace. Hoy en día, después de mucho tiempo, se aprendió que y estoy hablando de una parte privada, sobre todo, que es la que más conozco, el contrato no es entre el patrocinador, el sponsor, la industria farmacéutica, el investigador, es con la institución que cobija al servicio que va a hacer el estudio. Y la institución es la que hace el contrato con el patrocinador. Y después la institución le da los honorarios, le paga al investigador. Porque ¿qué pasaba también? Que el dinero que recibía el investigador, que estaba incluido también los gastos de estudio y de análisis, pasaban por otro lado. Se hacían pues, según la cobertura social que tenía el paciente, o el seguro social, o la prepaga, y no era lo correcto, era el dinero estaba destinado para eso también, pero se lo quedaba el investigador. Hasta que se transparentó eso, costó mucho tiempo.
Pero hoy en día ya esa transparencia de la parte contable y de la parte financiera ha permitido mayor fluidez y que está todo más claro. Pero costó mucho, ¿eh? Porque en ética decimos, en bioética, y dos problemas en donde la dignidad empieza a tambalear. Cuando se habla de sexo y se habla de dinero. Ahí, ¡trac! Ahí empieza las arenas movedizas, digamos, ¿no? Porque son temas muy álgidos, ¿ah? Y tocarle el dinero a alguien, tocarle lo que se cree que es para él, es muy delicado. Hoy se está haciendo mucho más transparente, pero ha costado mucho. Como era una resolución ministerial, la borraron. Ahora que tenemos una ley, la 96-94, al estar bajo el amparo de la ley ya no se puede hacer las cosas a discreción del político de turno o del ministro de turno. Eso está regido por leyes que a su vez están reglamentadas y todo. A pesar de que muchos reglamentos lo hacen gente que está interesada en que salga de una forma determinada la reglamentación también. Bueno, pero por lo menos ya hay una fuerza de ley. Por eso hay que buscar que cada vez sean disposiciones con mucho más poder, porque las declaraciones, todo muy bien, pero no tienen una fuerza normativa, no tienen una fuerza de aplicación. Fíjense en que la misma Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, aprobada por UNESCO en el 2005 en París por aclamación, en muchos artículos dice se debería, y no pusieron se debe. Tuvieron un día discutiendo si ponían should, debería, o must, se debe. Porque si ponían must, era mucho más fuerte la exigencia que el should. Se debería, como si se puede, se hace, si no, no se hace. Y promueve, pero no sanciona con fuerza, o sea, simplemente hace una sugerencia. Claro. Y una declaración, como es la declaración misma de Helsinki, tiene fuerza, pero no tiene una fuerza como tiene una ley. Una ley en cada país, o si está puesta en el Código Civil, como lo tenemos nosotros, que es una ley que está por debajo de la Constitución, creada por, es decir, es una A partir del ley. 94, la Constitución y los tratados internacionales, algunos, ¿no es cierto? Los que adherimos nosotros tienen el mismo. Ya dejamos de lado lo que se llama la vieja pirámide de Kelsen, que estaba la Constitución primero y después las leyes nacionales, provinciales y municipales, ¿no? Con la modificación de la Constitución del 94, le dan raigambre constitucional, el valor de la Constitución, o sea, arriba quedan en el tope un montón de tratados internacionales, que es la modificación que nos han hecho, que nos torna bastante más difícil la labor, ¿no? Porque tenemos cosas que están por encima de tratados a los cuales podemos adherir o no, de acuerdo al gobierno de turno. Pero sí, sí, sí. Sí, lo mismo pasó con los derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos realmente tuvo más fuerza cuando se hicieron los pactos de los derechos civiles, políticos, culturales, porque eso lo que firmaron, los países que firmaron los pactos, se puede apelar a Corte Internacional. Y ahí en el tema de adherir a los pactos internacionales es donde entra a tallar lo que usted decía respecto de meterse con el bolsillo ajeno, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los intereses económicos de una nación es que adhiere o no adhiere a determinados pactos internacionales, ¿sí? O Exacto. acuerdos internacionales. Los climáticos, por ejemplo, Estados Unidos no adherió a ninguno. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene. No le conviene. ¿Sí? Y Entonces no poder. adhieren nada. ¿Sí? Dice, a mí no me vengan a joder con eso, porque yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Yo Claro. hago lo que me parezca, no adherí. Y el poder que tienen un poderío, hacen lo que quieren, punto. Chao, listo. La igualdad, todo eso,
a otra cosa. Pero yo creo Sí. que... Sí, adelante, Eudoro. No, es un shoot. Perdón, Leonardo, estaba hablando usted. Leo. No, dale, dale. Ya está. Ah, perfecto. Eh, No, nada. No, le digo una ¿Cómo así, Leonardo, no saturó el parlante? no tenía ninguna pregunta. Estaba tratando acá porque por ahí se me va el audio y apago la cámara un ratito hasta que se vuelve el audio. Bien. Entonces, y también hay que tener cuidado con los estudios que parecen que son fáciles, porque no están financiados por la industria, pero como tienen mucha injerencia en la vida privada de las personas, en la intimidad, pasan por el Comité de Ética e Investigación y no quedan autorizados por el Departamento de Docencia de la institución. Y muchas veces esos trabajos, que muchas veces son tesis o tesinas de médicos que quieren obtener el título de especialista o el doctorado, la tesis de doctorado, se equivocan y creen que es fácil, y no es fácil. Y tienen que aprender a recurrir, si no lo saben, a un metodólogo, y que una encuesta no la puede repartir la secretaria en la sala de espera y preguntan cosas de íntimas, y después el que contesta la entrega de nuevo a la secretaria con respuestas muy delicadas. Y no, pero no intervenimos, no hacemos ninguna alteración en la fisiología del paciente porque no estamos probando ninguna droga. Sí, pero estamos violando la autonomía del paciente, estamos invadiendo su intimidad y su privacidad. Y eso es atentar contra un derecho, ¿no? Y nos pasa muchas veces, porque uno quiere alentar las investigaciones locales, lo cual, por supuesto, no va a ser introducir una nueva droga porque se necesita el dinero que tienen las empresas farmacéuticas, pero sí se puede alentar investigaciones que, sin requerir mucho dinero, tengan mucha utilidad, valor social, ¿no? Así que es un doble trabajo, alentar la investigación, pero formar desde la residencia a los residentes en ética de la investigación y en metodología de la investigación, cosa que ya se está haciendo. Bueno, yo los dejo acá. Recuerden que el 10 de agosto tienen que presentar el trabajo, el último día para subir la actividad obligatoria, que es la jerarquización de los requisitos. Y ahora los voy a dejar con Andrés Toledo para... Buenas noches, hola. Lo voy a Tanto tiempo. Hola, Andrés. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Leonardo? A Leticia le aclaramos ya que el mismo tema de ayer, ella está haciendo ambas diplomaturas, así que si te querés retirar, no hay problema, porque va a escuchar lo mismo de anoche un poco. No, bueno, ya, me voy a quedar igual. Bueno, es tan fiel. Bueno, ¿cómo les va? Y me veo, claro, acá hay varios, Camila y Fabián, así lo estoy leyendo, bueno, quizá no me ubique, soy uno de los docentes también acá de la diplomatura, estuve en el módulo 1, claro, ellos no cursaron y nos vamos a ver en el módulo 5 en septiembre. Perdón, Que me Andrés, presente. ¿corto mi grabación? Bueno, yo grabo también,